¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a uno más de estos videos en donde analizamos los viajes extraordinarios de Julio Verne. En esta ocasión nos vamos a estar ocupando de dos novelas que en realidad forman una sola historia, continuándose directamente la una de la otra. Estamos hablando desde la Tierra a la Luna y de Viaje alrededor de la Luna. ¿Sí? Acá las tenemos, ¿sí? Dos libros, una historia de la edición de Herschel que vienen junto a las historias cortas El Doctor Ox y Una invernada entre los hielos. Como decimos, se trata de dos libros que cuentan una sola historia y esto puede darnos la idea de la estructura del relato. ¿Sí? A gran escala, ¿sí? A grandes rasgos, la historia viene dividida en estas dos partes justamente por el momento del lanzamiento de la nave. Entre la parte anterior, preparación del viaje, y el viaje mismo propiamente dicho. Vamos a hacer nosotros una sola reseña, por supuesto, ya que los personajes son los mismos y la historia es justamente una sola. Lo interesante de esto es que hay muy pocas personas que realmente conocen el segundo libro. ¿Sí? El viaje alrededor de la Luna no es tan conocido como de la Tierra a la Luna. De hecho, hay muchos cánones y colecciones que consideran a de la Tierra a la Luna una historia completa, lo que es erróneo, e ignoran completamente la segunda parte. Y otra cosa interesante es que a veces las colecciones de clásicos, de libros que suelen aparecer por ahí, tienen solo el primer libro, y el primer libro no tiene final. Entonces, bueno, esto crea una confusión, sobre todo en las personas que no han leído la historia y erróneamente creen que de la Tierra a la Luna es una historia completa y, repito, ignoran totalmente la segunda parte, que es para mí la más importante y la más linda y agradable de leer. Voy a meterme de lleno en la polémica y voy a decir que de la Tierra a la Luna es realmente el primer libro de ciencia ficción espacial de toda la historia. Durante muchos siglos, desde ya la antigua Grecia, la antigua Roma, se escribió acerca de viajes al espacio, a la luna, al sol, a las estrellas. Siempre, siempre estuvo en la mente del ser humano el poder visitar las estrellas, visitar el cielo. Pero nunca se había tratado este tema con rigor científico de verdad. Claro, la ciencia ficción no existía como género, lo inventa Julio Verne. Entonces, todas las historias anteriores, como las de Cyrano de Bergerac, por ejemplo, que son muy importantes, contiene siempre elementos fantásticos, elementos de fantasía, y la ciencia ficción no puede tener fantasía. Si tiene fantasía, no es ciencia ficción. No se trata de si la historia es buena o mala, simplemente son características, elementos que hacen que una historia sea de tal o cual género. La ciencia ficción no contiene elementos sobrenaturales, y un viaje a la Luna solo con elementos científicamente probables, aunque no sean después efectivamente realizados, solamente se pudo hacer, se pudo escribir en el siglo XIX y lo hizo Julio Verne. De la Tierra a la Luna, el primero de estos dos tomos, fue publicado en 1865 por capítulos en el Journal de los Debates Políticos y Literarios. Esto es prácticamente un siglo antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna, ni más ni menos que 100 años antes, lo cual es realmente una fecha fácil de recordar y interesante para analizar, ¿no? Julio Verne imagina esto y lo hace posible en su libro, justo 100 años antes de verdad se pueda realizar. El viaje alrededor de la Luna fue publicado entre fines de 1869 y 1870, unos años después, en la misma revista. Y bueno, es interesante saber que son 5 años los que separan el inicio del final de esta historia. Julio Verne estuvo 5 años escribiéndola, obviamente que en el medio intercaló con otros libros, con otras novelas, pero bueno, posteriormente, en 1872, se publicó en forma de tomo los dos libros juntos, y bueno, esto es, por ejemplo, 30 años antes de la publicación de Los primeros hombres de la Luna, de Herbert George Wells, un libro también muy importante, pero muy posterior. Se habló de una cierta rivalidad entre Verne y Wells, dos grandísimos escritores de ciencia ficción, pero bueno, tal rivalidad a mí me resulta muy poco de creer. Julio Verne le llevaba a Herbert George Wells casi 40 años. De hecho, Herbert George Wells nace en 1866. Para el momento en que se publicó De la Tierra a la Luna, los primeros capítulos de la Tierra a la Luna, Herbert George Wells ni siquiera había nacido, ¿no? Pero bueno, eh, de, nombro esto para mostrar la enorme originalidad de la obra de Julio Verne. El argumento de la obra va más o menos así: una sociedad de armas se dispone a construir un proyectil capaz de enviar seres humanos a la Luna. Junto a este deberá construir también un enorme cañón de dimensiones colosales, capaz de darle a este la velocidad y la fuerza necesaria para vencer la gravedad de la Tierra y poder abandonar nuestra atmósfera. La novela va contando entonces los pasos que se van dando hacia la concreción de esta operación. No es una historia de aventuras, al menos no lo es en esta primera parte. Bueno, repito, nos van contando cómo van tomando las decisiones necesarias para llevar a cabo la empresa.
cómo deciden quién va a viajar, desde qué punto del planeta. Esto se ve en el capítulo 11, cómo calcular el tiempo de viaje y cómo calcular los materiales de construcción, el diseño y el tamaño que tendrá tanto el proyectil como el cañón. Esto se ve en los capítulos 7 y 8. Tengo acá el machete. En el capítulo 9 se decide qué tipo de pólvora se va a utilizar. Y bueno, una vez resuelto todo esto, viene el tema económico, cómo financiar la operación, dónde conseguir el dinero. Esto lo vamos a ver en el capítulo número 12. Fíjense ustedes entonces, entre los capítulos 7 y 12 tenemos 6 capítulos en total, en donde Julio Verne utiliza esa parte del libro muy ordenadamente, paso por paso, para explicarnos cómo de a uno van resolviendo los distintos inconvenientes para llevar a cabo tamaña empresa, ¿no? El viaje a la luna. Esto diferencia enormemente a Julio Verne del resto de los escritores que lo precedieron en crear historias espaciales. Va también Julio Verne a utilizar un capítulo entero para explicarnos la historia de las observaciones de la Luna, de las observaciones lunares. Es uno más de estos capítulos completamente informativos que Julio Verne incluye dentro de sus novelas. Es una característica muy propia, muy suya, que no a todos les va a gustar, a mí particularmente sí, pero también entiendo que hay momentos para informarse y momentos para vivir la aventura. Bueno, Julio Verne introduce un capítulo, no es mucho, es solo uno, para contarnos la historia de las observaciones espaciales. Se remonta a la antigüedad y es realmente muy interesante. Una vez disparado entonces el proyectil, la misión consiste en realizar un viaje de 5 días alrededor de la Luna. Aquí entonces entramos directamente en la segunda parte de la historia, que es la más linda, la que a mí más me gusta. Y bueno, apenas salen de la Tierra, nuestros protagonistas se encuentran con un enorme bólido que casi choca contra la nave y que desatará un enorme conflicto en la trama, porque tendrá repercusiones más adelante. Tocará la nave, moverá la nave y bueno, tendrá incidencia en su dirección. Y entonces nuestros protagonistas ya no podrán alunizar, no podrán pisar la Luna y llegar allí, sino que la orbitarán. Una vez entonces allí, en órbita, nuestros protagonistas realizarán todo tipo de observaciones, que son para mí los momentos más inolvidables del libro, aunque la historia le termina dando ese lugar a la construcción de la nave, a la primera parte de la aventura. Al igual que con la construcción del proyectil, Julio Verne va a tener que lidiar aquí con la falta de información de la época para describir la geografía de la Luna. Sobre este término geografía de la Luna ahora voy a hacer una digresión. Pero antes quiero hacer un comentario y una recomendación. Recomiendo en esta parte del libro ir leyéndola con un mapa de la Luna al lado. Es decir, pueden buscarlo por internet, un mapa de la Luna que generalmente viene en dos partes, ¿no? Con las dos caras de la Luna. Porque ir leyendo todos estos accidentes geográficos, entre comillas, que Julio Verne va a ir dejando, si lo vamos leyendo uno por uno no nos va a quedar absolutamente nada, porque solo los nombra. Pero si lo hacemos viendo un mapa, podemos imaginarnos realmente, nos va a ayudar a imaginarnos en la nave y viviendo todas esas aventuras, y es una experiencia muy, muy diferente. Para completar entonces, los lugares que Julio Verne no conoce, como la cara oculta de la Luna, no le va a quedar otra que, como en otros libros, utilizar la imaginación. Más allá de que no todo es exacto, ¿sí? de lo que Julio Verne imagina, no va a ser todo exactamente como es la Luna, hay algunas cosas que son muy interesantes para nombrar. Por ejemplo, la visión que tiene Julio Verne de la gravedad cero, del frío del espacio y de la sucesión del día y la noche en la Luna. Todas experiencias que no habían sido todavía experimentadas, valga la redundancia, por ningún ser humano, y que Julio Verne las describe con mucha exactitud. Es en esto realmente un hombre muy informado. Ahora bien, con respecto a la expresión geografía de la Luna, sabemos que la palabra geografía viene de geo, que es tierra, ¿sí? En griego. Entonces, geografía significa descripción de la Tierra. Y una geografía de la Luna, por lo tanto, no sería, no existiría directamente. El término geografía no sería correcto, sino que habría que llamarlo selenegrafía, una palabra media fea. Pero bueno, una digresión porque me encanta irme por las ramas cuando hablo de libros. El lugar en el cual viajan nuestros personajes es bastante pequeño, es una nave espacial bastante pequeña, no diferente a muchas que seguramente se usaron alguna vez y se siguen usando, naves pequeñas. Dan una sensación de claustrofobia, ¿sí? de un ambiente cerrado que se olvida en el momento en el que vemos la comodidad con la que viajan nuestros personajes. Viajan en una bala, en un proyectil que adentro tiene sillones, hasta cuadros colgados. Es un lugar extremadamente cómodo.
Los personajes también son del mismo estilo de todos los personajes de Verne en sus primeras aventuras. Algo que me quedó de este libro, no tanto en el momento del viaje, sino de antes, de la concreción de la empresa y de la construcción del proyectil, es cómo Julio Verne trata esta amistad que se da entre los países. Estamos hablando de, es bueno situar en una reseña completa, situar el libro en su contexto histórico. En esta época, Europa vivía una especie de relativa paz. Los europeos lo llamaban paz en ese entonces. No había guerras entre países europeos. Los que vivimos fuera de Europa sabemos que no había paz. Europa avanzaba sobre los continentes y bueno, no había paz en absoluto. Pero bueno, para los europeos en ese entonces había una relativa paz y los personajes me parece que representan esta idea de hermandad entre países que se vivía por esa época. Hay una enorme palabras de mucha admiración de Verne hacia Estados Unidos como nación, por ejemplo, que es el país elegido para llevar a cabo esta operación. Y aquí viene otra de las características del libro que tiene que ver con el espacio, el lugar en donde se desarrolla la historia, que es tanto la Tierra como la Luna. Pero más allá del espacio, de la Luna y del espacio interlunar entre la Tierra y la Luna, eh, el lugar que se elige para lanzar la nave está curiosamente muy cerca del actual cañaveral, perdón, lo cual es un nuevo acierto de Julio Verne, y no sabemos si es que Julio Verne realmente se anticipó o si, bueno, los propios políticos norteamericanos se basaron en Verne para elegir el lugar de donde lanzar los cohetes. El título correcto del libro, al menos en español, es De la Tierra a la Luna, viaje directo en 97 horas y 20 minutos. Pero eso es todo el tiempo del viaje. En realidad la historia transcurre en aproximadamente 3 meses, casi exactos, ¿sí? Desde que el Gun Club, el club de armas, decide viajar a la Luna se decide hacer el proyecto, hasta que llegan desde la Luna y son rescatados, transcurren 3 meses en total en toda la historia. Y bueno, las influencias de esta novela son incalculables, realmente incalculables, imposibles de enumerar, eh, porque se trata de una obra que prácticamente inauguró una nueva manera de contar historias, eh, con el rigor científico suficiente para crear un género, la ciencia ficción. Entonces la significación histórico-literaria de esta obra eh, es impresionante y eterna. Prácticamente todas las novelas espaciales de ciencia ficción vienen de aquí. La primera que se me viene a la mente como consecuencia desde la Tierra a la Luna es la novela de Wells, El primer hombre en la Luna, de 1902. Fíjense la cantidad de años después. Perdón, 1901. En 1902 es la película, la primera película quizá de ciencia ficción, El viaje a la Luna. También es una consecuencia de la obra de Verne. Entonces estamos hablando de una obra de ciencia ficción, de drama, eh, con algunos apuntes de sátira, pero fundamentalmente es un drama, y de una gran accesibilidad más allá de los temas que trata. También es una obra de gran originalidad, aún dentro de la obra del autor. Lo dije en el video, creo que en uno de los videos pasados, junto con 20.000 leguas de viaje submarino, en donde exploran los fondos oceánicos, y el viaje al centro de la Tierra, en donde se exploran las capas inferiores de la Tierra. Este es uno de los lugares, una de las novelas que transcurren en los lugares más exóticos. Todas las demás transcurren en el planeta Tierra. Acá, en la superficie de la Tierra. Esto no. Esto transcurre en el espacio y en la Luna. Entonces, tiene una originalidad dentro de la obra del autor. Después, Verne, mucho después, va a escribir otro libro de aventura espacial que se llama Héctor Servadac, pero es otra cosa, porque no es un libro de ciencia ficción. Es una sátira, es una comedia, es otro tipo de libro. Es una obra sobre unos seres humanos que van recorriendo el sistema solar. Esta obra tiene una secuela, El secreto de Maston, que no he leído, y que cuenta la historia del Gun Club, del mismo club de armas, intentando alterar el eje de la Tierra con fines comerciales, utilizando el mismo cañón. ¿Acertó Julio Verne con sus teorías acerca de este libro? Debo decir que es uno de los libros con menos aciertos de Julio Verne. Claro, el acierto más importante es el decir que los seres humanos podemos ir a la Luna, sin dudas. Julio Verne fue quizá el primer ser humano que se planteó en serio la posibilidad de que un ser humano pueda ir a la Luna, y lo demostró fehacientemente a través de una ficción, pero contando cómo podría ser una base sobre la cual poder hacerse preguntas
que al fin y al cabo es una de la inquietud, es una de las primeras características de la ciencia. ¿Cómo poder hacerse preguntas para llevar a cabo esta operación? El viaje a la Luna es su gran acierto. La descripción del lado luminoso de la Luna también. Pero claro, con los telescopios era la parte más fácil. La descripción del lado oculto de la Luna no es tan exacta. Julio Verne es un poco ambiguo, pero dice cosas que después, cuando fuimos a la Luna, comprobamos que que no existían. Y después está el tema del aterrizaje y del despegue. Seres humanos en un proyectil cayendo desde el espacio claramente no podrían sobrevivir. Imposible. Tampoco sobrevivirían al despegue, porque el impacto del despegue también es imposible de soportar por un ser humano. Pero bueno, más allá de todo, estamos hablando de un libro histórico, de un libro icónico dentro de nuestra cultura y bueno, y de lo que es la literatura universal y el arte en general. Si llegaron hasta acá, entonces les doy las gracias, les pido que den el like y que le compartan y que nos sigan apoyando en el canal. Me despido entonces, hasta el próximo video.